El solitario en Palacio o el solitario del Palacio, creo que es el título correcto, el solitario del Palacio del maestrazo René Avilés Fávila, es el texto que vamos a trabajar hoy. Es una novela es de un autor mexicano. Aquí ya tenemos Requiem por un suicida, que también es una joya. Y el maestro René Avilés Fávila nació el 9 de octubre del año, perdóname, el 15 de noviembre de 1940 en la Ciudad de México y falleció el 9 de octubre del 2016 también en la Ciudad de México. Fue periodista, hizo mucha difusión cultural, académico, con una vida intelectual profunda. No fue un autor que haya tenido un brutal éxito mientras vivió, y sin embargo su literatura de verdad es muy, muy valiosa, vale mucho la pena que te acerques, cuando menos, por ejemplo, por ahora estos dos textos que están aquí en Master Vidal. Yo soy Marco Vidal, el primero que te mencioné fue Requiem por un suicida, que es una muy buena novela, y este solitario, El solitario del Palacio. El solitario del Palacio es una especie de fábula que él hace acompañando lo que fue el periodo de formación y de cocimiento, si se me permite el término, del movimiento del 68 con el desenlace brutal en la Plaza de las Tres Culturas. Un poquito antes lo toma, hace los ingredientes que hicieron este caldo de cultivo tan traumático para esa generación, tan importante al final de cuentas para la vida político, cultural, social, económica, política, cultural, no sé si ya lo dije, del país en ámbitos políticos, culturales, literarios, artísticos, estéticos, etcétera. Yo nací muy cerca del movimiento del 68, no tengo conciencia, era verdaderamente recién nacido, y sin embargo me marcó profundamente en tanto los maestros que me dieron clase, mi propio padre que estuvo muy cerca del movimiento, sus amigos y etcétera, fueron parte fundamental de mi formación y de mi ideología como tal. Destaco también esta novela, El solitario del Palacio, porque además de que es una gran radiografía adicionada con estos elementos literarios que el maestro René Avilés Fávila maneja muy bien, da el tiempo cultural de ese espacio, ¿no? Es contemporáneo de otro gran autor al que tenemos aquí con varios trabajos, que es el maestro José Agustín. Posteriormente vendría también la generación de Armando Ramírez con Chin Chin el Teporocho y otras novelas, y estos a su vez fueron producto directo de profesores, de maestros literarios como José Revueltas, que fue parte del movimiento del 68, y quizá un poco antes, bueno, no quizá, sino un poco antes, el mismísimo Juan Rulfo, bueno, Juan Rulfo como tal, pero sobre todo en Juan José Arreola. Juan José Arreola fue maestro directo en un taller de René Avilés Fávila y de José Agustín. Eh, También quiero destacar esta novela porque nuestros niveles de lectura, que es el primer video que aparece en este canal, el primero o el segundo video donde explico cuál es la metodología para analizar las obras literarias que vamos presentando aquí, muy pocas veces y además de manera tan destacada, tenemos una novela que esté basada en el nivel 2, en el nivel sociopolítico. Normalmente, quizá por un gusto personal, me gustan mucho, me voy a las novelas de carácter mítico espiritual, de carácter psicológico, sin duda alguna a nivel internacional. El tema más importante es qué pensamos los hombres y las mujeres, qué habitamos estos mundos, qué hemos pensado desde que la cultura occidental ha tomado las riendas de nuestra formación cultural a lo largo de estos siglos, de los seres humanos que somos, que nuestra paideia como tal, nuestra manera de educarnos ha sido de forma occidental en este lado del mundo, viniendo de griegos y latinos y después con todo lo que implica las conquistas, etcétera. Pero es indudable pues que somos hijos directos de nuestro siglo XX, y si ya estás en tus 20 años o más y ya estás asomado a este canal, bueno, pues tu siglo XXI, que será tu propio hábitat natural, está influenciado profundísimamente por la literatura básica del siglo XX. Y además aquí, por la literatura, que ese ha sido para mí a nivel personal un enorme descubrimiento maravilloso, es que la literatura mexicana tiene una calidad extraordinaria, es una gran literatura. Hay
en todas las vertientes. Hay autores muy destacados, muy sólidos, como es el caso justo, por ejemplo, ahora de esta novela del maestro René Avilés Fabila. El nivel 2, el nivel sociocultural, no es tan sencillo porque se tiende muchísimo a hacer una especie de casi de periodismo porque pretende estar apegado a los hechos reales. Avilés Fabila en algunos sentidos solo cambia los nombres, no le llama al PRI el PRI, le llama el Partido Revolucionario y agrega otra cosa. No menciona los nombres de los presidentes, en este caso directamente Gustavo Díaz Ordaz y después Echeverría, pero es lo de menos en realidad. La Plaza de las Tres Culturas le llama la Plaza de la Cultura, no menciona Universidad y Politécnico, pero es obvio que ese es el proceso. Voy a compartir contigo 6 o 7 notas que saqué de esa novela, muy digerible, muy sencilla de leer, muy emocionante, muy entretenida y muy profunda en muchas de las reflexiones. Y quizá la gran reflexión, la gran invitación a recorrer esa novela para nosotros es que no es un asunto histórico, sino que la vida política, el top de la política, el presidente y las grandes personalidades que dirigen el país, se han alimentado de la cultura en la que nos hemos alimentado tú y yo. Ideológicamente, culturalmente, políticamente, estéticamente, participan de nuestros traumas como cualquier familia mexicana. Absolutamente. Entonces, meterse ahí con ellos es darse un baño de mexicanidad crítica, de mexicanidad honesta, de incluso esa mexicanidad que, esto es una opinión personal, que raspa, que saca un poco de ampollita, que no está tan linda, de esta mexicanidad victimista, derrotista, sujeta a muchas metafísicas de manera muy barata, simplona. Los sudamericanos sobre todo piensan que somos como muy quejosos, muy de mucho cuidadito, no se nos puede decir nada, no se nos puede hablar en voz alta como en los meseros españoles porque nos sentimos. Ese jarrito sentidito está también representado en la gente que dirige las determinaciones políticas importantes e históricas de nuestro país. Entonces te decía, pues, René Avilés fabrica una novela, un asunto literario perfectamente enganchado con las situaciones reales que del momento en el que él lo está trabajando, que será unos meses antes del octubre del 68 y no sé si incluso termine el año o ya no, quizá ahorita lo vamos a ver. Y el solitario del palacio es el presidente. No me adelanto al final de esta charla para que engrane perfecto contigo la tesis que voy a plantear. El solitario del palacio es un tipo al que todos respetan en este ser del mexicano, barbero, salamero, servicial, que sabemos que somos muy serviciales con el que está mandando, pero entre otros, entre el nivel que continúa al presidente, se dicen muchas cosas, podemos hacer trampas, podemos, sin ser obvios, estar intentando apuñalar por la espalda al líder, al presidente, pero no nos vamos a atrever a hacerlo, tenemos que esperar y sabemos que una vez, si es que es el caso para nosotros, que tomemos el poder, estamos esperando exactamente lo mismo de nuestros subordinados. Estamos intentando llegar a la cúspide para morir en la cúspide, morir políticamente, morir culturalmente, brutalmente solos. El solitario del Palacio Nacional, es un tipo brutal, escandalosamente solo, vulgar y perversamente solo. Ahora, espérame aquí las notas para cerrar este punto de la soledad, que ya también lo había trabajado o lo ha trabajado el maestro Octavio Paz y que aquí tenemos explicado en su Laberinto de la Soledad. Así abre la novela pues de Avilés Fabila, dice, simultáneamente a sus plegarias, a este contacto en el nivel religioso, la policía hizo múltiples detenciones. Jovencitos que se masturbaban frenéticos ante la Diana en un insólito homenaje sexual y adultos que llenos de lujuria por el esfuerzo de reconstruirla a la Diana en cueros a pocas calles de la glorieta donde estaba colocada la Diana, en la soledad del bosque, violaron a 2 monjas que meditaban aprovechando el silencio y la tranquilidad.
arranca con este hecho aparentemente banal y como gran autor que fue el maestro Avilés Fabila, con este elemento nos da toda la idiosincrasia y toda la manera de ser cultural de ese México de los 60. Se le ocurre a la mujer del regente de la ciudad, creo que era Corona del Rosal, que la Diana está muy desvestida, que la imagen de la Diana Cazadora, la estatua de la Diana Cazadora puesta en el Paseo de la Reforma, está muy encuerada y eso no es moralmente sano, moralmente aceptable. Y entonces habrá que vestirla y la cubren y eso provoca, dice Avilés Fabila, que alrededor de la Diana, que cuando estaba encuerada, pues, la volteabas a ver, hacías chistes, lo que tú quieras, pero pasaba relativamente sin llamar la atención. Una vez que la visten, la gente voltea a verla y entonces le empiezan a dedicar insólitos homenajes sexuales llenos de lujuria con tal de imaginar cuando estaba desnuda. Ahora que ya está protegida por la ropa, mi imaginación hace el esfuerzo de ver, de revisar cómo era cuando estaba desnuda, eso despierta mi sexualidad y entonces invoco al dios Onán y sacrifican muchos adultos con tal del proceso de verla desnuda, este homenaje sexual, este insólito homenaje sexual que es masturbarse. Y el brutal asunto violento con que dos monjas haciendo oración y meditando en el bosque de Chapultepec, dos perversos, a partir de este bloqueo que implicó vestir a la Diana, se les ocurre entonces violar sexualmente a este par de monjas. Ese México que cubre, ese México que tapa en lo moral, pero que justo esa tapadera moral, ese bien decir, esa capa moral de buenos ciudadanos, de buena gente, esconde por debajo de esa superficie barnizada actos violentos como violar a dos monjas o también tenemos aquí varios temas varias novelas a ese respecto, sobre todo estoy pensando justo se me escapa el nombre, pero ahora lo voy a recordar, en José Emilio Pacheco con sus dos novelas más famosas, donde también retrata el problema, si es que lo podemos llamar así, de ser niño y ser joven en una época del México de los 1950 a los 60. El movimiento del 68 no solo fue un asunto político, sino venía guardado de una maquinaria, de una máquina de vapor, de estas de tren, que se fue calentando con madera o vamos a pensar que fuera madera, con carbón de años y años de represión en el asunto político, en el asunto social y quizá lo peor, que es ahí donde te remito a las obras del maestro José Emilio Pacheco, en el asunto familiar, ¿no? En la casa, en aquella maravillosa película del maestro Alejandro Galindo que se llamó Una familia de tantas. En 1950 creo que valdría la pena hacer una explicación aquí, una participación de ese libro. Es muy extenso, pero valdría la pena el ensayo antropológico de Oscar Lewis llamado Los hijos de Sánchez, donde, insisto, donde a partir de ahí sacudiendo la superficie, encuentra una profunda podredumbre emocional, psicológica, espiritual y filosófica en la familia mexicana. En ese momento, claro, desde Buñuel, que en 1950 también lo castigaron con su película Los Olvidados, donde reclamaron que el México no era así. Bueno, pues esa sociedad hipócrita es la que justamente provocó el brutal cohete, el brutal petardo que fue la matanza del 2 de octubre de 1968. La manifestación había colmado la susceptibilidad del caudillo. El caudillo sería directamente el presidente de la República. Especie de monarca sexenal. Hay un planteamiento muy bonito de René Avilés Fabila, ahorita te lo comento. De especie de monarca sexenal no acostumbrado a hallar respuestas negativas u oposición a sus ideas o a sus deseos. Este brutal Tlatoani, ¿no? Este brutal dirigente, brutal caudillo que no soporta, que claro que dialoga y que dice y que habla y que escucha, pero habla y guarda silencio para escuchar halagos. Habla y guarda silencio después
para escuchar cómo veneran su persona. Las críticas van a ser canceladas porque a él todo le sale bien, porque él nunca se equivoca. Y esta pirámide, lo brutal de estos textos es que desencadena en la familia. Yo recuerdo solo como una anécdota, mi padre juntándonos a toda la familia, a mis tres hermanos y a mi mamá, para platicarnos de las vacaciones, y no sé si en un asunto medio democrático, se le ocurre al tipo decirnos bosque o playa. Y entonces empezamos a hablar, a hacer las diferentes, empezamos a jugar a lo democrático, y no recuerdo si ganaría bosque, me parece, hace cuenta que entonces que ganó bosque, y mi papá dijo, pues no, vamos a la playa, papá, pero si somos 4 contra 1 o 3 contra 2, y él dijo, bueno, es que nada, pues ya compré incluso los boletos, ya está, pensé que todos iban a contestar a la playa, y yo me quería como quedar bien, como lucir como un papá accesible que le cumple los caprichos a los hijos. No, el tipo ya tenía un plan, ya sabía dónde íbamos a ir, cuándo íbamos a ir, cuánto íbamos a gastar, pero se le hizo lindo abrir a nuevas posibilidades. Eso que sucedió en mi casa sucedía en un nivel político en México en el siglo XX. Se trata de proteger la integridad nacional, todo a partir del miedo a no desmembrarnos. Entonces los papás y las madres, en sus diferentes modos de aplicar esta violencia, de aplicar esta ideología, uno más violento que el otro, papás y mamás no aceptan estas susceptibilidades y buscan la integridad de la familia. La familia es lo más importante. La familia es el núcleo. Fui en realidad, porque ya no está como tal, vecino de una familia muy integrada en el apellido, pero muy integrada. El abuelo era el gran mandón, los hijos se llevaban, pues iban los sobrinos, los nietos, etcétera, eh, con problemas de manera individual muy fuertes, alcoholismo, drogadicción, montones de separaciones, intentos de suicidio, cosas verdaderamente brutales, personajes de esta familia en las cárceles, cosas espantosas. Y sin embargo, los domingos familiares al calor de una guitarra y el de los guisos ahí preparados, ellos creían que eran verdaderamente envidiables, y en algún sentido sí, el punto del resto que convivíamos alrededor de esa familia, sí pensábamos que esa familia era el modelo de familia. Ya metiéndonos tantito con las diferentes generaciones que nos tocó ir conociendo, veíamos que no, y que además el hecho de ser el hecho de pertenecer a esa familia era justo lo que lastimaba, era justo lo que no dejaba crecer, pero la cara hacia la sociedad era nada, pues este par de viejos han sido verdaderamente maravillosos. La fotografía ahí en el centro de la sala y de estas fiestas, como en las oficinas políticas de nuestros países. Se trata de proteger la integridad nacional. Dos puntos. O paramos el movimiento a cualquier precio, diría el presidente o el caudillo, o paramos el movimiento a cualquier precio, o nos exponemos, atención con esta brutalidad, a que los Estados Unidos nos invadan. Ese famoso asunto de los Estados Unidos invadiendo, bueno, lo hicieron como tal en Cuba, en Panamá, en República Dominicana, fue la justificación para que al interior de México se hicieran brutalidades espantosas. La famosa Guerra Fría en México, con tal de que Cuba o de que el comunismo no llegara a México, fue la justificación perfecta para dañar a muchísima gente, para crear un asunto de clandestinaje, de violencia brutal, de rigor espantoso contra estudiantes, contra obreros, trabajadores, justificado bajo esta situación del comunismo intentando invadir Cuba. La derecha, pues, apegada o bajo este régimen casi de terror, desarrollándose con tal de mantener la integridad de nuestro país. Como en Dominicana, para evitar otra Cuba. Moraleja, conclusión política para aplicarla al país, la represión es patriótica. Lo hacemos por tu bien. Pero insisto, ojalá pueda transmitirte esta idea. Esto que dice el presidente o que dijo el presidente en ese tiempo, la represión es patriótica, no lo decían nuestros padres, es por tu bien.
no me gusta pegarte, no me gusta violentarte, pero es por tu bien, lo que te estoy aplicando es por tu bien. Y aquí es donde me parece fantástico este traslado de lo que pasa en lo pequeño al interior de nuestras casas con lo que pasa y se vuelve lo particular de un país. Brutal. Vamos a estimular, dice el presidente, a los intelectuales, a concederles premios, facilidades para editar sus engendros, ayudas, becas, buenos empleos, que formen agrupaciones, brindémosles locales y equipo, subsidio, que despotriquen y que hablen de la libertad de expresión. No volverán a meterse en otros asuntos, estarán encantados como niños con juguete nuevo. Sigue funcionando a los artistas, a los teatreros que dan lata, que hablan de sindicatos, de unidades, de que ponen en cuestionamiento el sistema. Al siguiente año se les entregan las becas, los puestos del mismo sistema y se quedan callados. Para evitar sangre inocente, el ejército interviene en todos los planteles educativos, ya en pleno desarrollo del asunto del 68. El pueblo aplaude la medida, claro, porque tiene miedo de que los invadan a sus hogares, ¿no? Encuentran pruebas de la subversión, retratos del Che Guevara y calcomanías que retadoramente dicen venceremos. El pueblo aplaude la medida, el pueblo aplaude la medida, el pueblo aplaude la medida, el pueblo aplaude el pueblo. Este eco literario con el que juega René Avilés Favil es maravilloso. El pueblo aplaude la medida, el pueblo aplaude la medida, el pueblo aplaude la medida, es la incapacidad de expresar otra cosa. Es el miedo en su máxima expresión. Miedo a morirnos de hambre. Espota también lo trabaja en muchas de sus novelas. Sin duda ya lo mencioné al maestro José Revueltas. Pero el miedo social que nos invade no nos da mayor respuesta que el pueblo aplaude su medida. Habrá que revisar también históricamente la fascista España del general Franco. ¿Cómo entonces, para no arriesgarme, para mantener el status quo, por más jodido que yo esté, aplaudo la medida de la represión? Porque la represión, como decía hace un rato, es patriótica. Y entonces lo más que el pueblo puede decir es, aplaude la medida, aplaude la medida, aplaude la medida como un autómata, como alguien sin capacidad de reflexión. Una joya. Dice el narrador, el movimiento del 68, un movimiento estimulado por los grandes fracasos de la revolución, que si bien es cierto que ha desarrollado un poco a México con lentitud exasperante, también es cierto que ese desarrollo anárquico sin sentido, brutal como muchas cosas en México, pesa sobre las grandes masas. Ese desarrollo, supuesto desarrollo, que bien es cierto que somos un país desarrollado si nos comparamos con nuestros hermanos centroamericanos, por ejemplo, incluso pues con muchos de los países sudamericanos, pero al costo de un maltrato social, al costo de arrasar existencialmente, brutalmente con los pobres. Nacer pobre es una condena espantosa en nuestros países. Bueno, ese desarrollo sin sentido pesa sobre las grandes masas. La concentración de la riqueza, igual que en 1910 que causó la Revolución Mexicana, está en manos de unos cuantos, igualito que ahorita o que en el 68. Banqueros y políticos, ni más que hablar, los buenos contra los malos. Ahí se ha quedado nuestra historia. También ahí te recomiendo que revisemos ja, 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 ahora te lo digo, Roger Bartra, también aquí lo tenemos trabajado, Roger Bartra. Búscale aquí mismo en este canal, Roger Bartra, La jaula de la melancolía, el invento político, el invento cultural de ser enemigos de algo, de los españoles desde hace mucho tiempo. No sé si ahora no estoy tan empapado de este proceso, hoy es martes 22 de noviembre del 2022, no sé, no me extrañaría que esta famosa batalla contra los fifíes o los fifís que emprende este caudillo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sea parte también de esta gestación de entretener, de cubrir lo que no se acaba de hacer, de cubrir lo que no está bien hecho, con esta mascarada, con esta bomba de humo de que tenemos enemigos. Los fifís son los enemigos, los
los conservadores. No estoy empapado, insisto, y se puede prestar a opiniones distintas, pero advierto que no estoy empapado a profundidad, que simpatizo bastante con muchas de las maneras y de las cosas que este régimen ha generado, pero también reconozco, no solo para el régimen como tal del presidente actual, sino como parte de la cultura. Él mismo viene de ahí y nosotros seguimos habitando ahí. En muchas de estas situaciones no tenemos posibilidades de ver más allá porque nuestro contexto cultural está establecido a partir de esas conversaciones que nos mueven ya de manera cotidiana en esta realidad. Bueno, los buenos contra los malos. Escribir una novela bien podría llamarse Ahí vienen los tanques o El gran solitario de Palacio. Yo creo que con Ahí vienen los tanques también está jugando con Ahí viene Pancho Villa, eh, porque la revolución ha sido la misma. Entonces ya no viene Pancho Villa y sus dorados a arrasar con el pueblo montados a caballo, ahora son los tanques del ejército popular que van a estar arrasando las ciudades o que limpian las ciudades de mugrosos, de hippies, de rebeldes, etcétera. Por eso la novela se podría llamar así, o, como la tituló finalmente, El gran solitario del palacio o de palacio. Las actividades fueron paralizadas y el resto del día declarado en asueto, el 3 de octubre de 1968. No, perdóname, estoy diciendo una tontería. El 3 de octubre lo marca Avilés Favila, es el gran silencio. Habría que posiblemente ahí generar una novela que se llame El gran silencio. Yo era muy niño cuando escuchaba la anécdota de mi padre. Mi padre era estudiante de la Preparatoria 9, pero también trabajaba en las oficinas del Ejército Nacional. Cuando a él en las oficinas del Ejército le piden que se vuelva soplón del movimiento del 68, él se niega a hacerlo y entonces el ejército lo manda a Chetumal castigado. Entonces el 2 de octubre le toma a mi padre en Chetumal, Quintana Roo, castigado. El 9 de octubre nace mi primer hermano, es decir, pues 7 días después de la matanza del 68, porque nace incluso en el mismo año, en el 68, a 7 días literalmente, y mi padre puede regresar casi 3 meses después a ver a su hijo, ya que todo esto se había calmado. Bueno, ese regreso de mi papá, cuando se entera de la brutal matanza del 68, él pensó que iba a encontrar una Ciudad de México, pero verdaderamente volcada a asuntos políticos, paralizada en muchos sentidos como reclamo de la matanza del 68, y él solo recuerda que fue a su escuela cuando intentó preguntar dónde estaban los mítines, dónde estaban las reuniones políticas, los líderes, y le dijeron que no había pasado nada. Él se suelta a llorar como un gran solitario del patio de su escuela o del Zócalo, y era muy conmovedor, eh, pues porque le cambiaron la existencia. Él pensó que el país iba a cambiar, era parte de eso, y cuando regresa ya no había nada por esta brutal violencia inédita en todo lo que sería como la etapa contemporánea post triunfo de la Revolución Mexicana. Bueno, estas actividades que se paralizan son en la Olimpiada. Es decir, el país no se detuvo por la matanza del 68. El país sí se detuvo por esto. Las actividades fueron paralizadas y el resto del día declarado de asueto. Honor al joven que derrotaba a los extranjeros por primera ocasión. Se refiere a la medalla de oro que ganó un tipo llamado Felipe el Tibio Muñoz en natación. El delirio. En cada hogar comentaban el triunfo que no solo pertenecía al campeón, sino a la nación. Hoy mismo, hoy 22 de noviembre, en la mañana, me dio mucho gusto que la ciudad no estuviera paralizada. Jugó la selección de México contra la selección de Polonia en el Mundial de Qatar del 2022. Y a mí me dio mucho gusto que hubiera clases, que la gente estuviera en la calle. Y dije, ok, ojalá, bueno, el madrazo de medios de comunicación no fue tan grande, pero también puede ir incluyendo que poco a poco vamos tomando conciencia de que venga, pues si es un juego, me enteré del juego, estoy dispuesto a ver, no sé si veré el resumen o verlo de manera completa, quizá ni pierda mi tiempo en eso, pero ya no es el mismo apasionamiento enajenante, pero bueno, claro, porque empatamos a 0-0, por cierto, no sé si cuando ganemos la Copa del Mundo, entonces nos vayamos a sentir todos, aunque no juguemos al fútbol, aunque no nos guste el fútbol, campeones del mundo.
El delirio. En cada hogar comentaban el triunfo que no solo pertenecía al campeón, sino a la nación. El presidente fue avisado y decidió aprovechar la estrechez mental colectiva. Es brutal. Decidió aprovechar la estrechez mental colectiva. Hay un tipo aquí súper interesante, bueno, no solo él, en YouTube. Yo en este momento tengo 500 y tantos videos, calculo unas 400 horas de trabajo con estos análisis literarios y hasta este momento no llegamos a las 2000 personas. Alguien me decía que hay un solo video que puede llegar a tener 2 millones de vistas porque una tipa muestra el escote. Baila, dice un par de pendejadas y muestra las tetas. O un super galán hace cualquier pendejada y eso es lo que vemos. Bueno, eso se llama en realidad es delirio y se llama estrechez mental colectiva. Y la novela cierra de una manera verdaderamente genial, digna de un gran autor como nuestro maestro René Avilés Fabila. Carajo, qué soledad. Yo te planteé la soledad del presidente en el Palacio Nacional. En la charla se me cuela la soledad de mi propio padre el 3 de octubre o más adelante, cuando ya no hay nada. Y René Avilés Fabila cierra con carajo qué soledad del autor y de cualquiera de nosotros como mexicanos. Qué brutal soledad. ¿Cómo nos la curamos? Vamos a ver el siguiente partido de la selección mexicana. Master Vidal, el canal de YouTube que nos une. Yo soy Marco Vidal, estoy a tus órdenes. Ponme si se te antoja que charle sobre algún texto. Lo combinamos con textos de desarrollo personal. Y nada, nos encontramos en la siguiente. Muchas gracias.